Buenos días, tardes o noches, de acuerdo a cuando estén viendo este video de esta clase de la materia de legislación laboral. Les agradezco mucho la oportunidad por nuevamente estar frente a la cámara con ustedes. Como bien lo señalaba, la materia que me toca impartir para este semestre, para este cierre de semestre, es la materia de legislación laboral que va dentro del módulo de especialidad. Entonces, los temas que vamos a analizar el día de hoy o para la semana 1 son generalidades del derecho laboral. Vamos a analizar por ahí ese tema. Vamos a analizar el contenido del artículo 123 constitucional, lo que vienen siendo por ahí los derechos y obligaciones del patrón y el trabajador, enmarcados en el artículo 132 al 135 de la Ley Federal del Trabajo. Analizaremos también las fuentes del derecho, en este caso del derecho laboral. Bueno, para dar pauta al análisis de este tema de las generalidades del derecho, sí es muy importante hacer hincapié de que el derecho pues es un conjunto de normas, un conglomerado de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad, cuyo objeto pues es garantizarle al gobernado la seguridad, el bien común y la justicia. En ese sentido, el derecho pues tiene tres grandes ramas, que son el derecho público, el derecho privado y el derecho social. En el derecho público podemos encontrar materias como el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal, entre otros. En el derecho privado solamente vamos a encontrar el derecho civil, el derecho mercantil y también el derecho internacional privado. En el caso del sistema jurídico mexicano, nosotros tenemos una tercera clasificación que se llama derecho social. Dentro del derecho social encontramos el derecho del trabajo y el derecho agrario. Y en consecuencia del derecho laboral, pues tenemos el derecho a la seguridad social, ¿sí? Nuestro sistema jurídico es, yo creo que en el mundo, el único que tiene este apartado de derecho social. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la parte del derecho laboral. El derecho laboral se entiende que es un conjunto de normas jurídicas que provienen del derecho público para regular las relaciones establecidas entre la parte patronal y la parte trabajadora. En ese sentido, vamos a trabajar nuestra materia, ¿sí? En México cabe destacar que el artículo 123 constitucional es, digamos, el fundamento legal del cual se garantiza desde la Constitución el respeto y la observancia de las normas de trabajo, ¿sí? El artículo 123 constitucional textualmente nos dice que toda persona tiene derecho a un trabajo humano y socialmente útil, ¿sí? En ese sentido quiere decir que no se distingue de nacionalidad, de creencias religiosas, de sexo, etcétera. Sí, es un derecho humano, un derecho fundamental, solamente que se encuentra fuera de lo que nosotros conocemos como garantías individuales, ¿sí? Pero con ello el Estado mexicano pues busca regular las relaciones de trabajo que se establecen en este país, ¿sí? De este artículo 123 constitucional se divide en dos grandes apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A va dirigido a trabajadores que prestan sus servicios en el sector privado y el apartado B regula las relaciones establecidas entre el Estado, el aparato gubernamental con personas que prestan sus servicios personales subordinados, ¿sí? En el caso del apartado A encontramos una serie de disposiciones generales o de condiciones generales de trabajo
que entre las más importantes se encuentra pues la jornada laboral, que en este caso es una máxima de 8 horas y 7 horas si es nocturna, 8 horas si es diurna y de 7 horas y media si es mixta. También se establece por ahí el descanso obligatorio, que por lo menos debe de ser de un día a la semana, preferentemente en domingo, aunque no es como que obligatorio que sea en domingo. Puede ser que la parte trabajadora y la parte patronal pues decidan negociar esa parte, ¿no?, del día de trabajo. Bueno, aquí cabe recalcar que en el caso de que una persona trabaje en domingo, pues obviamente tendrá el derecho a una prima dominical del 25% más si se trabaja en domingo. Salario mínimo, una remuneración bastante y suficiente para satisfacer las necesidades básicas, no solamente del trabajador, sino de su familia. Entonces, esa es la parte interesante del salario. La protección a la maternidad. Bueno, dentro de las disposiciones en materia de trabajo, hay reglas especiales con respecto a menores y a las mujeres. Entonces, en el caso de las mujeres, pues tendrán derecho a una incapacidad, ¿sí? Para irse a descansar en lo que llega su criatura, que más o menos son 45 días antes del parto y 45 días después del parto. Estamos hablando de mes y medio antes y mes y medio después de haber dado a luz. En el caso de la iniciativa privada, los trabajadores tienen derecho a la participación en las utilidades, es decir, pues los trabajadores tienen derecho a recibir un porcentaje de las ganancias que en este caso la empresa recibe año con año. Estas deberán ser entregadas, ya todos lo saben, la mayoría de los alumnos que están presentes en esta sesión pues saben que se tienen que entregar a más tardar antes del día 20 de mayo. Y bueno, condiciones de trabajo, pues las condiciones de trabajo pues deben de enfocarse en la parte de la seguridad, la higiene y el ambiente laboral saludable, es decir, el respeto mutuo por la parte trabajadora hacia la parte patronal, ya sea a sus representantes o directamente al patrón, y en su defecto se solicita que la contraprestación sea igual, que el respeto también sea el idóneo de la parte patronal hacia la parte trabajadora. A grandes rasgos, eso es lo que pudiéramos rescatar del apartado A. Luego tenemos por ahí el apartado B. En el caso del apartado B tenemos por ahí algunos principios que debemos de rescatar. Aplican algunos del apartado A también al apartado B. Solamente hay algunas diferenciaciones que ahorita vamos a mencionar. El número 1 sería la estabilidad laboral, ¿sí? Al momento de que un trabajador presta sus servicios al Estado, se debe de garantizar el nombramiento conforme a las disposiciones administrativas de cada ente gubernamental, y pues obviamente también se busca que tenga una garantía de permanencia. La estabilidad laboral, como su nombre lo dice, se da a través de un instrumento que define cuál es el periodo de trabajo del servidor público, en este caso del trabajador que pretende ser servidor público. Y normalmente tenemos personas sindicalizables, tenemos personas con contratos por tiempo indeterminado, y tenemos también por ahí los trabajadores de confianza, ¿sí? Entonces, estos serían los tipos de trabajadores que nos pudiéramos topar sirviendo a un ente público. Luego, normalmente la figura del escalafón, que tiene que ver con el ascenso,
con respecto a la antigüedad, méritos, aptitudes, se toman varias características. Normalmente quienes entran en este apartado son los trabajadores basificados, aquellos que tienen, o incluso también, por qué no decirlo, aquellos que tienen un contrato por tiempo indefinido. Normalmente este tipo de personas son las que se encuentran trabajando aquí, y en base a la preparación, en base a las aptitudes, la presentación de trabajo, son, digamos que algunas de las consideraciones con las que se debe de contar para que cuando exista una vacante de nueva creación que exija un perfil con cierto tipo de especialidad, pues se deberá primero tomar en cuenta las personas que están dentro del ente gubernamental, para que ellos sean quienes cubran esa plaza. Y los trabajadores, pues obviamente a través del Departamento de Recursos Humanos, pues serán propuestos para llenar ese lugar, o una vacante de un trabajador que ha decidido retirarse, será cubierto por las personas que están dentro del ente gubernamental. A ellos tienen el derecho de preferencia, y ellos serán los primeros a los que se les ofrezca esa plaza de trabajo, siempre y cuando pues cumplan con pues ciertos requerimientos, ¿no? Entonces ahí es donde tomamos en cuenta la parte de la antigüedad, los méritos y las aptitudes, y en base a ello se tendrá a consideración por parte del Departamento de Recursos Humanos, pues quién es la persona, si hubiera más de una, quién es la persona más idónea o apta para desempeñar ese nuevo cargo. Luego tenemos jornadas y descansos, ¿sí? Son similares a las del apartado A, es decir, por cada 6 días de trabajo, 1 de descanso, aunque ahí en realidad en la mayoría de los entes públicos la práctica pues es que los trabajadores del Estado trabajan de lunes a viernes, una jornada inglesa de aproximadamente 8 horas, ¿sí? Luego tenemos los servicios de seguridad social, es decir, en ambos apartados los trabajadores tienen derecho a tener acceso a la atención médica, pensiones y servicios que proporciona el Seguro Social, a través de lo que viene siendo servicios como aparatos de prótesis y ortopedia, los medicamentos, etcétera. ¿Sí? Eso que nos ofrece el Seguro Social por ser trabajadores de un patrón. Luego tenemos responsabilidad y derechos, ¿sí? Esto para las personas del apartado A, sí, tienen derecho a la protección jurídica, es decir, a la defensoría legal gratuita, ¿sí? Para eso, pues bueno, incluso los trabajadores del servicio privado, también tienen derecho a ese tipo de asesoría, ¿no? Y esa nos la puede proporcionar la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Profedet. Ahí existen profesionales del derecho que apoyan a personas que no tienen los suficientes recursos para poder solicitar los servicios de un abogado particular, ¿sí? En esa parte, algo que también me permito apreciar en cuanto a la comparativa del apartado A y del apartado B, es que, por ejemplo, en el apartado B no hay reparto de utilidades, debido a que el Estado, pues, no es una unidad económica que generalmente esté creando riqueza, ¿no? También otra situación interesante es que en el apartado A, las vacaciones, ¿sí? El trabajador tiene derecho a 12 días de salario íntegro en el primer año por concepto de vacaciones, que aumentarán de 2 en 2, ¿sí? En 5 años estaríamos llegando serían 12, 14, 16, 18, 20 días
en el 18 días en el cuarto año de servicio, ¿sí? Después del cuarto año de servicio tendrán que acumular 5 años más para acumular 2 días más de vacaciones. Esta disposición que les comento ahorita es de reciente creación, tendrá lo mucho algunos 3 años que se está aplicando. Fue una mejora dentro de las reformas que los diputados hicieron en años recientes, así como el aumento del salario mínimo en el sexenio pasado. Son una de las grandes, digamos, de los grandes cambios que se dieron en el último periodo gubernamental. Para el caso de los trabajadores al servicio del Estado, a diferencia del principio para el apartado A, los trabajadores al servicio del Estado en el primer año de servicios tienen derecho parejo, no hay un principio como tal, de 40 días de descanso, ¿sí? Entonces hay una diferencia muy marcada entre el apartado A y el apartado B. Son pocas, pero son muy marcadas, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a lo que refiere el artículo 123 constitucional. Luego, de aquí del artículo 123 constitucional, vaya la redundancia, tenemos que nace una norma reglamentaria, más bien no una norma reglamentaria, una ley ordinaria que es la Ley Federal del Trabajo, la cual se desprende precisamente del artículo 123 constitucional. Y bueno, el enfoque de la Ley Federal del Trabajo al que quiero llegar es al análisis del artículo 132, 133, 134 y 135 que nos hablan, ¿sí?, de los derechos, obligaciones y prohibiciones que establece esta normativa, ¿sí?, a los participantes en la relación de trabajo, en este caso para patrón y para trabajador, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca con que el 123 tenga una ley propia? Pues se busca que exista una aplicación, ¿sí?, equitativa, que exista respeto entre las partes en la relación contractual, ¿sí? Pues esto va a permitir, uno, que exista justicia social y dos, pues que exista de cierta manera una estabilidad en el país, porque las relaciones de trabajo formales o informales que existen en el país, pues son los que realmente pues mueven la economía de este país. Recuerden que todas las personas que perciben un ingreso por un servicio personal subordinado, lo que nosotros denominamos contrato de trabajo, en su defecto relación laboral, en el caso de que sea de tipo informal, pues generan recursos para los trabajadores y su familia, y obviamente pues esa liquidez permite tener acceso a diversos bienes y servicios que están cargados de impuestos, y de esa manera, de forma directa o indirecta, pues estamos contribuyendo a las arcas del Estado. Y bueno, para entrar un poquito más en el tema, en materia, ¿cuáles son las obligaciones principales de los patrones, ¿sí?, y de los trabajadores? ¿Cuáles son? Bueno, las obligaciones de los patrones, pues la principal pues es pagar los salarios en el tiempo convenido y en el lugar establecido, ¿sí? Proporcionarle a los trabajadores condiciones de seguridad e higiene. Eso implica pues que el lugar en donde van a desarrollar sus actividades pues sea el adecuado, sea el idóneo. Pero también por ahí entra la parte de proporcionar el equipo, las herramientas de trabajo para que el trabajador pueda desarrollar las actividades que le corresponden, ahora sí que bajo las indicaciones que se dieron. Entonces, para eso es importante proporcionar las herramientas necesarias, ¿no?, para desarrollar sus funciones. Algunas prohibiciones de los patrones pues son retener el salario
del trabajador sin orden judicial. Esto aplica que el salario sí puede ser retenido por el patrón, siempre y cuando tenga que ver con cuestiones de deudas alimenticias, sobre todo de los alimentos. Solamente por ese motivo podrá hacer retenciones el patrón, siempre y cuando un juez lo ordene. En cuanto al salario, hablando de cuestiones mercantiles, por pagarés, por cuestiones de derechos reales, pues no sería sujeto de embargo. Solamente en el caso de los alimentos, pues ahí se tendría que hacer la retención. Hacer propaganda política, bueno, esa es una cuestión que violaría los derechos fundamentales al voto, de votar y ser votado. No se puede hacer propaganda política ni los pueden obligar que voten por tal o cual candidato. Es una prohibición para el patrón. Coaccionar a los trabajadores, ya sea para votar o para realizar alguna actividad que no está dentro de lo convenido en el contrato o en la relación de trabajo, a lo que no se haya dicho. No se puede obligar a algo a lo que no se está obligado, ¿sí?, dentro de su relación contractual. Emplear menores en labores peligrosas, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo y el mismo 123 constitucional dice que sí se pueden contratar menores mayores de 16 años, sí, pero queda prohibido el trabajo industrial para los menores ya después en horarios nocturnos, pues. Entonces, ese tipo de trabajo pues son trabajos algo complejos, peligrosos, y bueno, en este caso pues el patrón no puede incluir este tipo de personas en ese tipo de labores. Obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo en buena parte se inclina hacia la protección de los derechos del trabajador, también el trabajador puede incurrir en algunas conductas que pues también puedan ser nocivas para ellos y que puedan en su momento generar pues una terminación anticipada de la relación de trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar cuáles son las obligaciones del trabajador. Primero, cumplir las órdenes y las instrucciones de su patrón o de las personas a las que se les delegue esa responsabilidad, ¿sí? Acatar las medidas de seguridad, importantísimo. Guardar los secretos técnicos. Normalmente en los contratos de trabajo, ¿sí?, se le exige al trabajador que sea muy cuidadoso con el tratamiento de la información confidencial que se encuentra bajo su resguardo. ¿Por qué? Porque bueno, en el sector privado pues hay competencia con otras organizaciones que se dedican al mismo giro, y bueno, esta información en manos de la competencia pues puede generarle pérdidas importantes a la organización. Entonces en ese caso queda obligado el trabajador a guardar el secreto profesional, ¿sí?, de la información. Aparte que pues bueno, es una cuestión ética la que rige esta situación. Avisar si falta por causa justificada, que esta es una de las situaciones que comúnmente se topa uno en las terminaciones de la relación laboral de forma anticipada, ¿sí? Si usted va a faltar, si usted tiene algún contratiempo, pues debe de avisar qué fue lo que sucedió para no llegar a su fuente de trabajo. Ahí tenemos dos cosas importantes, por ejemplo, el caso fortuito o de fuerza mayor. El caso fortuito pues es una situación de la naturaleza que le puede impedir llegar a su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que se cayó el puente que cruza la ciudad para donde voy a trabajar, que las condiciones climatológicas, por ejemplo, no sé, lluvia, un huracán, un temblor,
pues, no me permita llegar a mi fuente de trabajo. Eso es una cuestión justificada. Que me enfermé, ¿verdad? No estoy en condiciones óptimas para ir, pues, obviamente es una causa justificada. Una vez que se integre a la fuente de trabajo, hay que llevar los justificantes correspondientes que demuestren que usted estaba enfermo. En el caso de si una mujer, pues por ejemplo, está embarazada, y no habría tanta bronca porque, bueno, llevan su control, pero por ejemplo los padres hoy en día tenemos derecho a una licencia, me parece que de una semana, para pues ir a ayudarle a la mujer, si hemos sido padres recientemente o si hemos adoptado, también aplica en el mismo sentido. Sí, entonces, ¿a qué voy con esto? Si nosotros no justificamos las faltas en el trabajo, puede dar lugar a la rescisión de la relación de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se puede terminar anticipadamente, justificadamente mi relación de trabajo con mi patrón. Por eso es muy importante que yo justifique esas faltas, ¿sí? Que existan motivos suficientes para que esas faltas sean justificables. De lo contrario, 3 faltas en un mes, aunque no sean consecutivas, es motivo suficiente para dar por terminada, anticipadamente la relación de trabajo. Ahora, ¿qué prohibiciones tienen los trabajadores? Primero, arriesgar la seguridad propia o la de los compañeros. Es decir, hay que hacer el trabajo con la máxima pericia posible. ¿Para qué? Pues obviamente para evitar, ¿sí? Para evitar poner en riesgo no solamente mi vida, sino la vida de los otros. En los centros de trabajo existen protocolos específicos de cómo se tienen que realizar las actividades. Estos protocolos pues tienen como objeto pues regir la seguridad de la actividad y que todos se encuentren bien y que a nadie le pase nada. Segundo, presentarse en estado de embriaguez o bajo los influjos de alguna droga, psicotrópico, enervante, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos poner en peligro la vida no solo del trabajador, sino de las personas que nos rodean. Otra cosa muy importante, sustraer bienes del centro de trabajo. Es decir, cuando yo llego al centro de trabajo que me han contratado, me dan mi herramienta de trabajo, no puedo sacarla de la empresa, no puedo darle un uso personal fuera de la empresa. O sea, los instrumentos son para realizar el trabajo dentro de la organización. No puedo incluso robarme cosas de la empresa, está prohibido, ¿sí? Avisar si falta por causa justificada. Queda prohibido no avisar que falté por causa injustificada. Entonces, esos son algunos de los conceptos más importantes del artículo 132 al 135. En alguna actividad que van a realizar en la plataforma, por ahí viene el recurso, vamos a analizar y van a realizar por ahí una actividad que se les indica en la plataforma, ¿sale? Ahora bien, pasamos a las fuentes del derecho. El derecho laboral es una rama del derecho público, ¿sí? Público social. Y digo público porque el derecho al trabajo, las relaciones laborales, en caso de diferencias, en caso de discrepancias entre las partes, pues tienen autoridades propias, ¿no? Tienen todo un aparato del Estado que regula a la parte de las relaciones laborales, que en este caso tenemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, tenemos al Tribunal de Trabajo, tenemos las unidades administrativas que se encargan de la resolución de conflictos entre la parte trabajadora y la parte patronal, ¿no? En este caso, anteriormente eran juntas, ahora son salas.
Y bueno, en ese sentido, este aparato o esta estructura gubernamental, perdón, se dedica precisamente a la resolución de los distintos conflictos que pudiera haber entre las partes involucradas en una relación de trabajo. Pero cabe mencionar que el derecho laboral pues tiene fuentes propias, ¿no? que rigen la vida de las relaciones de trabajo. Aunado a ello, quiero retomar que el derecho tiene fuentes, es decir, el lugar de donde nacen o emanan las normas que regulan la vida del hombre. En este caso, en la parte o en el escenario de la vida del trabajo. Entonces, la primera fuente del derecho pues es la ley, ¿sí? La ley. Luego tenemos la costumbre, tenemos la jurisprudencia y tenemos por ahí los principios generales del derecho. Estas fuentes nos permiten tener a la mano herramientas importantes y necesarias a la hora de que se resuelven los conflictos en materia de trabajo. Y bueno, en el caso particular del derecho laboral, tenemos como fuentes, primero, la Constitución Política de los Estados Unidos, específicamente el artículo 123 de la Constitución, que consagra, en este caso, las garantías más elementales de cualquier relación de trabajo, como lo son la jornada máxima de 8 horas, si es diurna, si es nocturna de 7, si es mixta de 7 horas y media, se da un salario mínimo, hay un derecho o reconocimiento a la huelga y en este caso, en consecuencia, la parte de la congregación de los trabajadores en los sindicatos, ¿sí? Y la parte de la seguridad social, ¿sí? Son algunas de las cosas que fielmente consagra el artículo 123. Luego de ese artículo 123, de su apartado A, que es el que nos interesa estudiar a nosotros, ¿sí? Nace la Ley Federal del Trabajo. Y en esta Ley Federal del Trabajo detalla muy bien cuáles son los derechos, las obligaciones de los trabajadores y cuáles son los procedimientos que se establecen para regular las relaciones laborales establecidas en el sector privado. También por ahí tenemos la parte de los reglamentos. Los reglamentos pues son normas que se desprenden de la Ley Federal del Trabajo, que van ad hoc a esta normativa, no son contrarios a ellas, sino que son amigables con ellas. Y tendríamos pues en este caso un ejemplo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, por citar algunos, y también los reglamentos internos de trabajo. Estos últimos, en el momento en que se hacen o en el momento que son elaborados, son discutidos entre la parte patronal y la parte laboral, ¿sí? Tiene que haber cierto consenso. Una vez que los reglamentos están digamos, acorde a las necesidades de los centros de trabajo, son presentados ante la autoridad laboral para que sean validados, ¿sí? Porque estas disposiciones también pueden tocar por ahí algunas cuestiones que la ley no señala, pero que no la contravienen, y que su observancia pues va a ayudar a que las actividades que se desarrollan dentro de la organización o de la empresa pues sean saludables y obviamente permitan cumplir con el objeto para el cual fue creada dicha organización. También tenemos por ahí los tratados internacionales. Nosotros al vivir una era globalizada, nuestro país, nuestro Estado mexicano, ha celebrado distintos convenios con la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí?
los cuales pues en este caso forman parte del marco legal interno conforme a lo establecido en el artículo 133 constitucional, que es el que otorga facultades al Ejecutivo Federal con aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para celebrar convenios internacionales de cooperación en distintos ámbitos de los escenarios del país, y esto permite pues obviamente sobre todo fortalecer la normativa mexicana en relación a este tipo de convenios celebrados con otros países, porque bueno, nuestro marco normativo, nuestra constitución política habla de los derechos humanos. Entonces nosotros somos un país de tránsito y de inversión, y por lo tanto pues tenemos sujetos que no son de este país y obviamente pues también tienen derecho al trabajo, obviamente bajo ciertas medidas, pero precisamente con esta celebración de tratados pues se busca precisamente homologar esos criterios y poder coadyuvar en la simplicidad, vaya, de las normas de trabajo para las personas que intervienen en las relaciones contractuales. Si ustedes recuerden, el artículo 123 dice: toda persona tiene derecho a un trabajo humano y socialmente útil. No hay distingo de nacionalidad, no hay distingo de sexo, es un derecho humano y por lo tanto tiene ese respeto por los derechos humanos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces en esa parte México ha sido muy flexible en ese sentido. Entonces por eso es que se han firmado tratados internacionales para precisamente mejorar de adentro hacia afuera y ser un atractivo, sobre todo para el tema de las inversiones. Algunos de los tratados que se han celebrado, se me estaba pasando por ahí, de dos tratados relevantes que ha celebrado México con respecto a la Organización Internacional del Trabajo, es el Convenio 87 sobre la libertad sindical, donde pues se establece el respeto de que los trabajadores se puedan organizar para la defensa de los intereses comunes que tienen en relación a su vida contractual laboral. Y también tenemos el convenio 98, ¿sí?, sobre el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Es decir, muchos centros de trabajo de índole privado pues tienen contratos colectivos de trabajo, ya sea contrato ley o contrato colectivo, pero casi más para el sector privado es el contrato colectivo de trabajo. Y bueno, normalmente siempre existe una organización sindical que es la titular de ese contrato colectivo, y pues los contratos colectivos tienen ciertas bondades porque las prestaciones son iguales para todos y todas, y pues a lo mejor nada más alguna cuestión, a lo mejor que haría alguna diferencia es en relación al monto de los salarios, ¿no? Entonces nada más sería a lo mejor tal vez la situación muy marcada o que diferencie entre que un trabajador gane más que otro, pero en prestaciones son las mismas, ganes más o ganes menos, ¿sí? Bueno, en ese sentido también tenemos la jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia son sentencias, más bien son ejecutorias consecutivas, es decir, 5 consecutivas sobre un problema, nos origina una jurisprudencia, esas ejecutorias. Esas, digamos, son tesis que sirven para resolver un problema en concreto que la legislación no prevé, algún caso particular que la ley no considera, y se dan a través de la interpretación del juez, en este caso de los magistrados. Pueden ser de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales colegiados de circuito. Ellos son los que están facultados para emitir este tipo de decisiones
para resolver un problema que la ley no prevé o que no es muy clara la ley para resolverlo. Entonces, en ese sentido, pues bajo la decisión de estos magistrados se resuelve un problema, obviamente pues siguiendo el principio de legalidad, de primacía de la realidad, etcétera. Luego tenemos como fuente también del derecho laboral los contratos colectivos de trabajo y los contratos individuales de trabajo. Son, digamos, una fuente normativa que establecen las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio personal subordinado, ya sea a través de un sindicato o sea de manera individual. Obviamente este tipo de contratos pues lo que busca es que tengan por ahí condiciones favorables tanto para la parte patronal como para la parte de los trabajadores. Es muy importante que cuando un trabajador que va a acceder a una fuente de trabajo pues le quede claro, ¿no? Le quede claro a qué se obliga y a qué tiene derecho en esa relación contractual. Normalmente estos instrumentos siempre van acorde a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Si hubiera por ahí alguna disposición contraria a la ley, contraria a la Constitución, contraria a la Ley Federal del Trabajo, en sentido estricto se entendería como nula, ¿sí? Porque dejaría en desventaja y en estado de indefensión innecesaria, sobre todo a la parte trabajadora, ¿sí? Entonces, para que tomen en cuenta eso. Posteriormente, dentro de las fuentes del derecho tenemos algo que se llama principios generales del derecho laboral. Esos principios generales del derecho laboral son fundamentos que orientan a la interpretación y a la aplicación de las normas laborales, que es algo que toman mucho en consideración sobre todo las autoridades en materia de trabajo, ¿sí?, para dictar sus sentencias o decisiones con respecto a un pleito laboral, o en su defecto también son herramientas que utiliza el magistrado, ya sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en su defecto sea de un tribunal colegiado de circuito para emitir sus decisiones con respecto a una situación que la ley no prevé y que es de imperiosa necesidad que se resuelva, ¿sí? Entonces, primero tenemos el principio de protección, ¿sí? La norma de trabajo, muchachos, es una norma protectora, ¿sí?, que en este caso protege a la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador, pero también otorga ciertos derechos pues a la parte patronal, porque bueno, al final de cuentas, acuérdense que la ley lo que busca es la justicia, y la justicia es una balanza, y por lo tanto el principio de protección pues es precisamente que se favorezca en lo más que se pueda a la parte trabajadora, pero sin dejar de lado los derechos del patrón. Si ustedes se acuerdan del 132 y el artículo del 132 al 135 nos dice, hay derechos y obligaciones ¿para quién? Para el patrón y para el trabajador. La ley del trabajo no es exclusiva de los trabajadores, también de la otra parte que configura la relación laboral, que es el patrón. Entonces, en ese sentido, el principio de protección es que, pues obviamente, la parte más agraviada en las relaciones de trabajo siempre han sido los trabajadores. De hecho, pues ese fue uno de los grandes motivos por los cuales hay un reconocimiento de los movimientos obreros que encabezaba Venustiano Carranza en la Revolución Mexicana. Ese movimiento de las huelgas de Cananea y Río Blanco fue lo que generó el artículo 123 y lo que hoy conocemos como Ley Federal del Trabajo, precisamente porque en aquel tiempo los trabajadores pues trabajaban con salarios de risa y bajo condiciones que no eran humanas, ¿sí? Otro principio importante que va de la mano con el principio protector es el de irrenunciabilidad de derechos. Los trabajadores
en este caso tienen derechos de carácter irrenunciable. Es decir, una analogía. Supongamos que un trabajador entra a laborar a cierta empresa, pero le dicen, oye, mira, vas a firmar tu contrato de trabajo, pero también me vas a firmar tu renuncia. Entonces, pues luego se queda el trabajador, ¿cómo me estás contratando primero y luego ya me estás diciendo firma tu renuncia? Pues no. O sea, yo no puedo renunciar anticipadamente a mi trabajo, ¿sí? Entonces, los derechos laborales son del trabajador y nadie se los puede quitar, incluso ni siquiera se pueden transferir o se pueden ceder a otras personas, son única y exclusivamente del trabajador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si nosotros firmamos una hoja donde va la renuncia, pues estaríamos dándole en la torre a lo que es el principio de continuidad en la relación laboral. O sea, si a mí me separan de mi relación de trabajo, ¿sí? Porque yo renuncié anticipadamente, en cualquier momento me pueden decir muchas gracias. Entonces imagínense tener 3, 4 años trabajando, nos sentimos a gusto, pero por alguna situación que desconocemos prescinden de mis servicios, pues van a decir, oiga, pues es que a mí me está afectando a mi trabajo, a la fuente de mis ingresos, de lo que vive mi familia, ¿sí? Entonces en ese sentido, pues yo pienso que la persona que trabaja, que está a gusto en su centro de trabajo, pues lo menos que quiere es renunciar, aunque no quiere decir que un trabajador no pueda renunciar a su trabajo. Sí puede, en la mayoría de los casos es porque pues va a ocupar o va a ir a otro lugar donde le van a pagar mejor, va a ascender en otro lugar y puede renunciar a su trabajo, sí lo puede hacer. Pero el hecho de renunciar no es como que me voy a ir con las manos vacías. Si yo renuncio a mi trabajo, pues tengo derecho a mis proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Si por algún caso o por algún detalle trabajé 15 años o más, entonces tengo derecho a mi prima de antigüedad. Y si no, pues nada más tendría derecho a los proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, de manera proporcional al tiempo en que se dé la separación de la relación de trabajo. Pero bueno, supongamos que me corren, yo voy y me quejo ante las autoridades y digo, pues es que me están corriendo. Sí, es cierto que yo firmé un documento, pero me lo dieron porque si no, no me daban el trabajo. Entonces ahí es donde se rompe el principio de la continuidad de la relación laboral, porque quien tiene una relación laboral, pues lo menos que quiere, si no es por su persona, como lo mencionaba en el caso anterior, pues lo que quiere es continuar trabajando, ¿no? Entonces este principio se entiende que presume que la relación laboral se entiende que es por tiempo indeterminado, salvo prueba en contrario. Esto aplica bastante a las relaciones de trabajo donde no hay contrato, ¿sí? Dentro de las relaciones de trabajo tenemos dos tipos, que es la expresa o tácita. La expresa es cuando el contrato se hace de boca, de palabra, y la verbal. Y luego tenemos la que es por escrito, ¿verdad? Tu contrato por escrito, donde se fijan condiciones bajo las cuales vas a prestar tu permiso, tu servicio personal subordinado, y pues obviamente seguramente el contrato va a traer la fecha de inicio y la fecha de terminación, si se trata de un contrato por tiempo determinado. Si se tratara de un contrato por tiempo indefinido, va a traer la fecha de inicio, pero no va a traer fecha de terminación, o en su defecto dirá que es por tiempo indefinido. Eso en cuanto al tema de la continuidad laboral. Pero luego existen otro tipo de relaciones que se llaman tácitas. La tácita es aquella que se da con una serie de circunstancias que hacen presumir que existe una relación de trabajo,
¿sí? Imaginemos, yo tengo un puesto de tacos, por ejemplo, y llega una persona y me pide chance de que si le puedo, me puede barrer ahí el local y que le dé un taquito, ¿sí? Entonces, supongamos que esa persona reiteradamente todos los días va y barre el negocio, y yo ya no solamente le doy una orden de tacos para que coma, sino que le digo, pues mira, ahí te van, no sé, 150 pesos por el apoyo. Y supongamos que esa persona de buenas a primeras, esa conducta reiterada la hace durante un año, supongamos. Yo le doy una orden de tacos y le doy sus 150 pesos. ¿Hay hay un servicio personal subordinado? Por supuesto que lo hay. ¿Hay una relación de trabajo? Pues lamentablemente sí. Entonces, ese tipo de situaciones se dan no muy seguido, porque la gente ya está un poquito más culturizada con esta parte de elaborar contratos de trabajo. Pero eso no quiere decir que no exista, ¿sí? Entonces es muy importante esa parte de la continuidad laboral, porque el patrón no puede limitar o hacer que los trabajadores renuncien a ellos, aunque el trabajador en un principio lo consienta, porque se rompe eso de la continuidad de la relación de trabajo. Nadie, si se siente a gusto, nadie quiere renunciar a su trabajo. Luego tenemos por ahí el principio de primacía de la realidad. En este caso de discrepancia entre lo que dice un contrato y lo que ocurre en la práctica, prevalece lo que sucede en los hechos. ¿A qué voy con esto? Miren, hay algunas situaciones donde se puede manifestar esa situación. Supongamos que a mí me contratan para realizar determinada actividad y me pagan, no sé, 300 pesos diarios. Pero luego resulta que me dan más actividades, me dan más responsabilidades y ahora me pagan, no sé, 1,000 pesos diarios, ¿sale? Y por alguna circunstancia de la vida, supongamos que me corren, tengo 5 años de servicio y a la hora de hacerme los cálculos de mi finiquito, supongamos que yo decido retirarme, digo, sabes que ahí está tu trabajo, yo no quiero trabajar, liquídame conforme a derecho, y resulta que a la hora de liquidarme me sacan mi contrato, que fue el único que firmé, y me hacen los cálculos de mis prestaciones de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, mi prima de antigüedad, etcétera, y me pagan, me hacen los cálculos con un sueldo diario de 300 pesos. Y yo digo, a ver, espérate, es que tú a mí me pagas 1,000 pesos diarios. Me dice el patrón, oye, pero no, es que el contrato dice que yo cuando decidí contratar tus servicios, pues yo te pagaba 300 y con eso te voy a hacer tu cálculo. ¿Qué voy a hacer? Pues muy seguramente voy a demandar. ¿Sí? Voy a demandar, ¿por qué? Porque me están calculando mi retiro con 300 en lugar de 1,000 pesos. ¿Sí? Y aquí es donde se aplica este principio de primacía de la realidad, porque no se va a aplicar lo que dice el papel, sino lo que dicen los hechos, y sobre todo los hechos recientes. ¿Sí? Incluso yo tengo, por así decirlo, los comprobantes de nómina donde a mí se me deposita 1,000 pesos, y yo con eso le digo a la autoridad, si bien es cierto que hay un contrato de trabajo que dice que en un principio se me pagaban 3,000 pesos, nunca hubo una actualización contractual, pero en los hechos a mí se me paga 1,000 pesos y aquí está el comprobante. ¿Sí? Luego tenemos el principio de la buena fe. El principio de la buena fe es que tanto patrón como trabajador deben de conducirse con honestidad y lealtad durante la relación de trabajo, que volvemos a lo mismo. Si hacemos hincapié en el principio anterior de primacía de la realidad, si a mí me pagan, en mi contrato me dice que me pagan 300, pero en la realidad, después de, no sé, 15 años me pagan 1,000 pesos diarios, pues se debe entender que si me van a despedir y yo no tengo ningún problema, se me debe de liquidar con 1,000 pesos y no con 300. ¿Quién está actuando de mala fe? El patrón está actuando de mala fe porque me quiere liquidar con el salario con el que yo ingresé a la organización y no con el que tengo actualmente. ¿Sí? Esa sería como que la interpretación. Luego tenemos el principio de igualdad. En el caso del principio de igualdad,
establece que todos los trabajadores tienen derecho a un trato igual, sin discriminación por género, edad, religión, orientación sexual, etc. Por eso dice el artículo 123, toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Y el derecho al trabajo es un derecho humano. Y los derechos humanos son normativas que protegen a todas las personas sin distingo, vuelvo a insistir, de género, edad, religión, orientación sexual, etc. ¿Sí? Luego tenemos el principio de razonabilidad. ¿Sí? Las medidas, este principio va enfocado sobre todo a las medidas disciplinarias que aplica el patrón, ¿sí?, a los trabajadores para reprender algunas conductas que no son apropiadas y que ponen en peligro la estabilidad de la organización, ¿sí? Esas decisiones deben de ser justificadas y no abusivas. El hecho de que yo sea trabajador no quiere decir que yo tenga la posibilidad de hacer lo que me venga en gana. Recuerden que yo tengo la obligación de prestar mis servicios personales subordinados y hacer el trabajo con el mayor esmero posible. No es como que yo voy a andar renegando haciendo el trabajo, o haciendo el trabajo a medias, o cuestionándole constantemente al patrón de que a mí por qué me da el trabajo. Si le da el trabajo a usted, pues usted lo tiene que hacer, porque para eso se le contrató. Si usted deja el trabajo tirado o deja el trabajo botado, le van a llamar la atención, ¿sí? Entonces ese principio de razonabilidad tiene que ver con las medidas con las que se sanciona a un trabajador, ¿sí? Y normalmente están establecidas en los contratos internos de trabajo, ¿sí? Porque cuando usted recibe su contrato de trabajo y que se le hace saber de sus derechos y obligaciones contractuales, también se le hace el conocimiento de cuáles son las reglas bajo las cuales se presta el servicio personal dentro de la organización que lo está contratando. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta, porque luego sí se reciben quejas de que me sancionaron, a lo mejor, no sé, se me negó por ejemplo, algún día económico, algún permiso, por cuestiones que yo he provocado, que son negativas y que afectan a la organización. Entonces, sí hay que hacer lo posible de cumplir bajo estricta regla las obligaciones que he contraído en mi contrato de trabajo. ¿Sí? Hay que hacer el trabajo con el mayor esmero posible. Entonces, y tratar de seguir las órdenes del patrón o de las personas que indican, pues ahora sí, las pautas a seguir a nombre y representación de este último. Si hubiera alguna situación donde nos sintiéramos incómodos, ya sea sobre todo con los subordinados que dirigen la organización en representación del patrón, yo creo que es importante establecer un esquema de diálogo para poder razonar, ¿no?, de si hay alguna situación que me está afectando y de la cual yo no he sido responsable. ¿Para qué? Pues obviamente para que las medidas de apremio no sean abusivas, ¿sí? Luego tenemos el principio de libertad sindical. Los trabajadores, y este principio nace desde que se reconoce el artículo 123 en la Constitución en el año 1917, permite a los trabajadores, ¿sí?, organizarse libremente en sindicatos, sin intervención del patrón o del Estado. Una de las prohibiciones también, y que no que no había señalado, es que los patrones no pueden inmiscuirse en la vida de los sindicatos. ¿Por qué? Porque es única y exclusivamente de los trabajadores. O sea, si son puros trabajadores, pues ellos se organizan en sindicatos. Los patrones pueden organizarse también si lo quieren. No es tan común, pero sí lo pueden hacer. Entonces, en ese sentido, el patrón pues no puede involucrarse en la vida sindical, no puede inmiscuirse en la toma de decisiones de esa organización. Al contrario, bueno, puede inmiscuirse siempre y cuando sea la parte patronal, la parte sindical en representación de los trabajadores, en cuanto a la aprobación de los pliegos petitorios que se hacen año con año
de los sindicatos para los patrones para mejorar las condiciones laborales de las personas que prestan sus servicios dentro de esa organización que representa un patrón determinado. Entonces, estos son, digamos, los principios generales del derecho más elementales que debemos de conocer del derecho laboral como parte de las fuentes del derecho, ¿sí? Por aquí les dejo algunas referencias de consulta para que lo puedan checar. De ahí tomamos alguna de la información que hemos estado refiriendo y otra que se le ha dado tratamiento a través de la experiencia que tenemos llevando esta temática de los pleitos laborales ante las instancias correspondientes. Y eso es cuanto por la sesión de la semana 1. En el transcurso de la semana, me parece que el jueves nos estaríamos viendo por ahí para tener la sesión de retroalimentación. Espero que el octavo A, décimo T y décimo I, la mayoría de los compañeros pues bueno se encuentren presentes dentro de la sesión, porque es muy importante para esclarecer cualquier tipo de duda que pudieran tener en relación al contenido de esta semana. Sin más por el momento, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima. Qué volada, ¿verdad? Sí, oye, a ver si no sale, porque como estuvo moviendo mucho. No.